Euge Biodescodifica en el aire. Euge, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Roberto, muchas gracias, un placer. ¿Cómo has comenzado esta semana de abril? Muy bien, muy bien. Pensando en aportar nuevas ideas siempre, ¿no? Y bueno, acompañarlos. Qué importante, qué importante. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Y hoy me gustaría compartir cómo abordamos desde la biodescodificación el tema del árbol genealógico y las herencias familiares, porque vos sabés que consultan frecuentemente, ¿no? Como si desde la bio se trabaja con dicha información o si es necesario traer a sesión el árbol genealógico, si son diferentes la biodescodificación, las constelaciones. Entonces me pareció importante poder aclararlo, ¿no? Cómo lo abordamos. Y bueno, como decimos en cada encuentro, sabemos que el objetivo, ¿no?, de la biodescodificación es, partimos nosotros de que todo lo que nos sucede tiene un origen mental y emocional, ¿no? Y hay oportunidades en que los problemas que los consultantes, o que todos, ¿no?, en definitiva transitamos, tiene un origen mucho más antiguo que nuestra propia experiencia de vida, que las situaciones que fuimos transitando a lo largo de los años de nuestra vida. Es decir, frente a un conflicto o frente a un síntoma, a veces no alcanza con esa experiencia consciente de alguna palabra, de alguna forma, para dar respuesta a este conflicto que traemos a sesión o a este síntoma físico. Y entonces, frente a situaciones o dificultades que se repiten, es importante ir a buscar más atrás. Y cuando digo más atrás, digo en la genealogía, o sea, en el transgeneracional, ¿no? Claro. Que son en definitiva las herencias familiares que al menos nosotros desde la biodescodificación sostenemos que puede repetirse hasta la cuarta generación. Entonces, la inquietud es, la persona tiene que recordar o averiguar los datos de sus ancestros, conocer detalles, historias, trabajos, relaciones para venir a una sesión de biodescodificación. No, para nada de eso. Con respecto al árbol genealógico, desde la formación que yo tengo, consideramos que el árbol genealógico como tal, eso de armar el arbolito y los datos y las rayitas y los bracitos, ha quedado en desuso, porque la persona se frustra cuando no encuentra los datos, no los tiene, tampoco, los tiene a mano, no los puede averiguar, o no concuerdan, o no se recuerda. Pero además realmente no es necesario. ¿Y por qué no es necesario traerlo? Porque esa información transgeneracional está guardada en nuestra mente subconsciente. Es decir, nosotros somos un cúmulo de información que con la que vamos llenando nuestra mente subconsciente, ¿no? Que es el 98% de nuestros actos parten de allí y no lo sabemos. Entonces, en esa mente subconsciente está comprendida la información transgeneracional, es decir, todo lo que nos fueron transmitiendo nuestros ancestros de generación en generación. Luego se le suma el proyecto sentido, que es el embarazo de nuestra madre, el contexto emocional que ella vive mientras dura el embarazo, nuestra infancia, nuestro contexto familiar, cultural, social, nuestras experiencias de vida. Es decir, todo eso se va acumulando en el inconsciente. Entonces, nosotros, por un lado, contamos con información consciente que conocemos de nuestros ancestros. Y aquella información que no conocemos conscientemente, igual la traemos, porque está allí en el inconsciente, está guardada. ¿Y por qué está guardada? ¿O para qué, mejor dicho? Qué buena pregunta. Claro, ¿para qué? ¿No?
por un tema de supervivencia, porque nuestro cerebro biológico, o sea, más primitivo, su único objetivo es mantener la supervivencia. Entonces, cuanto más información relacionada a la supervivencia, cuando digo supervivencia estoy hablando de garantizarme, ¿no?, la supervivencia como tal y garantizarme la pertenencia a un grupo o a mi clan, garantizarme la seguridad, garantizarme el amor, ¿no? Entonces, justamente creemos inconscientemente que cuanto más vayamos conservando esta información, menos posibilidades tendremos de cometer errores o más a salvo estaremos. El asunto está que si nosotros estamos repitiendo esos patrones que fuimos heredando de generación en generación, o sea, repetimos la historia de nuestros ancestros, generalmente sin saberlo, repito, porque esto es muy importante decirlo, ¿no?, remarcarlo, repetimos sus formas de pensar, repetimos sus formas de sentir, repetimos sus formas de abordar los conflictos. Y entonces, generalmente estas formas, estos patrones, estas formas de pensar, estas formas de sentir, están desactualizadas con nuestros deseos actuales. Y por eso, frente a un conflicto, no comprendemos por qué nos despiden de un trabajo, por qué tenemos problemas con el dinero, por qué fracasamos en nuestros vínculos. Por ejemplo, ¿no? Si en una, como he visto en una sesión muy reciente, o sea, el consultante tenía dificultades con el dinero, ¿no? Entonces, si uno, apelando a las resonancias familiares, indagando en su historia, tomó conciencia de que uno de sus abuelos, el dinero lo había llevado a la ruina y se había quedado sin su familia por ese tema. Entonces, en el consultante, su mente tomó dicha información y hacía que nunca pudiera tener dinero, porque pensaba que el dinero era igual a discusión, era igual a problemas. Entonces, cuando logró comprender conscientemente, o sea, hizo consciente, ahora vamos a ver de qué manera, ¿no?, llegamos a la resonancia y tomamos conciencia de esa información. Pero al tomar conciencia de que lo que lo estaba condicionando era esa creencia limitante, ese patrón limitante, el temor, ¿no? El temor, esto de que el dinero es problemático, de que el problema separa a las familias. Entonces esto nos permite integrar esta historia para poder comprender, perdonar y no seguir repitiendo. Cuando digo no seguir repitiendo, es cortar con esta transferencia de información y no seguir llevándola hacia adelante, hacia nuestros descendientes, ¿no? No se trata, cuando uno toma conciencia de esta información transgeneracional, de encontrar culpables, sino al contrario, de comprender por qué mis padres o los abuelos o mis bisabuelos actuaron como actuaron, desde dónde actuaron, cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus creencias, ¿no? Para comprender que, bueno, hicieron lo posible con lo que habían aprendido. Entonces, cuando un consultante, estamos nosotros en la sesión, por ejemplo, tomando el caso que puse de ejemplo recién, ¿no? Tiene un problema, una dificultad económica y no comprende, dice, no, yo intento por acá, intento por allá y sigo teniendo dificultades, y no, más allá de una escena concreta que uno le pide para poder ver cuáles son las creencias limitantes, una vez que encontramos la creencia limitante, que por ejemplo es creo que el dinero separa a las familias, ¿no? Sí. Bueno, se le pregunta, ¿dónde te resuena?
Y ahí aparece el recurso que usamos, que no es el árbol genealógico, no es, hola, nos ponemos a dibujar el árbol genealógico. No, el recurso son las resonancias familiares. Entonces se le pregunta, ¿dónde te resuena? En mis abuelos. Ajá. ¿Cuál de ellos? ¿Alguno en especial? ¿Tu abuela, tu abuelo? En mi abuelo. O sea, porque la información está, ¿eh? Uno parece decir, y acá hago un paréntesis. Sí. A veces me dicen, pero si yo no estuve en ese momento, que es verdad, pero claro, no estuvimos, pero la información, o sea, somos uno, y entonces la mente, esa información se trae al presente, porque está allí, en la mente subconsciente. Entonces, cuando el consultante se hizo la relajación, empezamos a indagar, conectamos con las emociones, conectamos con las creencias limitantes, y se le preguntan dónde resuena, va automáticamente. Bueno, ¿dónde te resuena? En tu abuelo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tuvo dificultades, no sé, quebró, ¿no? Bueno, probablemente no lo conoció el abuelo, puede que lo haya conocido y era muy pequeño, puede que sus padres le hayan contado sobre esa historia. Entonces, una vez que identifica que resuena en su abuelo, vamos allí a ver qué fue lo que pasó, qué le pasó al abuelo, por qué le ocurrió eso, desde dónde actuó, cuáles eran sus creencias. Y como muy probablemente el consultante no haya estado presente, quizá no lo haya conocido, la pregunta o la cuestión es cómo logramos sanar, ¿no? ¿Qué utilizamos, qué recurso o qué protocolo podríamos decir utilizamos? Uh-huh. Y utilizamos lo que se llama la constelación individual. Es individual porque en sesión estamos con el consultante, entonces hacemos una constelación individual. Esto es diferente de las constelaciones familiares que se hacen en grupo, es más. En biodescodificación utilizamos la constelación individual. Y la constelación individual me permite conectarme en el presente, en definitiva, con ese ancestro. Con esa energía. Con la energía del ancestro, exactamente, con la información que el ancestro me fue transmitiendo y que nosotros vinimos guardando, en este caso el consultante, de manera inconsciente y que me estaba condicionando. Entonces, mediante si la sesión es online, o sea, se hace de una manera presencial, de otra forma online, se puede hacer perfectamente y se trabaja muy bien de manera online. El consultante se va a comunicar con el ancestro, lo guiamos, por supuesto, le preguntamos qué le quiere preguntar a ese ancestro, qué inquietudes tiene, qué le gustaría saber. Bueno, una vez que pone en palabras qué le gustaría preguntarle, qué le gustaría saber, lo colocamos en la posición del ancestro. O sea, el consultante pasa a ser, por ejemplo, en este caso, el abuelo. Toma su lugar. Claro, se coloca en lugar. Y entonces, con la guía, por supuesto, del biodescodificador, el ancestro le va a responder sus inquietudes. Es maravilloso, realmente es mágico, ¿no? Le responde, le cuenta qué fue lo que le pasó, desde dónde actuó, por qué hizo, lo que pudo hacer, lo que no pudo hacer, bueno, en fin. Y incluso el biodescodificador, como observador, ¿no?, objetivo, le pregunta al ancestro, sabiendo que hay preguntas guías que lo pueden ayudar también a clarificar, ¿no? Sí. A comprender. Y bueno, una vez que el consultante que está ocupando la posición del ancestro, lo volvemos a su posición original y va a recibir, le decimos que reciba esa información. Y al recibir esa información,
le puede incluso contestar, agradecer, bueno, ahí lo vamos guiando en lo que nosotros creamos que es lo más conveniente para contribuir con el proceso de sanación, de comprensión y de perdón, ¿no? Porque en definitiva ese sanar va a ayudar a que el dolor, un dolor emocional que se fue transmitiendo de generación en generación, se diluya, ¿no? Se diluya, entonces, y se perciba ya desde la neutralidad. Entonces, cuando el consultante recibe esa información, comprende, lo puede perdonar, le agradece, ¿no? Y desde esa comprensión, desde ese perdón se lo vuelve, ¿no? A la escena actual, al conflicto, digamos, actual, y ahí desde esa comprensión de cuáles son los condicionamientos que lo venían limitando, lo acompañamos con esos recursos nuevos, con esa nueva información, a mirar hacia el futuro de otra manera, es decir, de una manera ya no limitante, sino todo lo contrario, ¿no? Comprendiendo por qué se hallaba en conflicto, por qué tenía estas limitaciones. Entonces ya mira de cara al futuro, bueno, de otra manera, ¿no? Y sale del resentimiento, sale del rencor, porque muchas veces la gente dice, sí, esto le pasó a mi abuelo, le pasó a mi padre, y entonces a mí me va a pasar. No, eso es una creencia, no es real. Una creencia limitante. Claro. Y acá en esto también lo de las resonancias familiares, que nosotros decimos no usamos el árbol genealógico, usamos las resonancias, tienen sustento en la física cuántica, tienen sustento en las leyes del inconsciente y tienen sustento en la epigenética, nada más y nada menos, que es científico realmente, ¿no? ¿Y qué nos dice la epigenética? Que cuando la gente, por ejemplo, trae un síntoma físico y dice, es que hay una herencia genética en toda la familia, a ver, momento, ¿no? La epigenética logró ir más allá de la genética, justamente epigenética, más allá, o sea, más allá de la genética. ¿Y cuánto más allá? Bueno, no nos sintamos condicionados por los genes, porque se ha comprobado que los genes modifican su función en relación al contexto en el que uno va creciendo. Entonces esto explica que en una misma familia, es decir, por ejemplo, dos hermanos, ¿no?, que han vivido o se han criado en el mismo contexto, uno hereda el patrón genético, quiere decir, quizá repite un síntoma físico o una enfermedad X y otro no. ¿Por qué? Porque no es lo que sucede en el contexto, sino cómo interpretamos lo que sucede en el contexto. Tal cual. Entonces, como es la interpretación, ¿no? Cómo lo interpreta A, no va a ser de la misma manera que lo interprete B. Y esa forma de percibir el contexto está comprobado desde la epigenética, desde la psiconeuroinmunología también, desde la física cuántica, que esto es lo que influye en nuestros genes. ¿No? Y esto es un poco también lo que ha tomado la medicina germánica, ¿no? Bueno, entonces, al tomar conciencia de toda esta información, tenemos la libertad de volver a elegir hacia adelante, ¿no? Seguir resonando en esta información, integrarla, sí, por supuesto, siempre integrarla desde el amor, dejándola de percibir desde el miedo, desde esa creencia limitante, y pararme ya de cara al futuro de otra forma, ¿no? Claro, es lo que nos permite el identificar la causa que nos
produjo o está produciendo todavía ese conflicto. Claro, porque justamente cuando uno va a revisar las resonancias familiares, aparecen, por ejemplo, el tema de las lealtades familiares. Esto es increíble cómo se puede ver, ¿no? Cuando digo lealtades familiares, muchas veces uno no se permite tener éxito, o por ejemplo, una persona no se explica por qué empieza una carrera, le va mal, empieza otra carrera, le va mal, no le va bien. Entonces, cuando uno empieza a indagar, se da cuenta que hay un tema de lealtad familiar que lo está condicionando porque su padre, por ejemplo, o su madre no tuvo recursos para estudiar. Entonces, hay una creencia que lo condiciona porque cree que si lo supera el padre, va a dejar de pertenecer al clan familiar. Wow, qué tema. Me explico, es decir, hay un tema de pertenencia muy fuerte en el clan, en los clanes, ¿no? Si a mí me va mejor, o si yo soy rico y mi familia fue pobre, me van a dejar de querer, voy a dejar de pertenecer. Eso es un tema de lealtad familiar. Es increíble cuando uno toma conciencia, se da cuenta, puede comprender por qué está teniendo las limitaciones que tiene. O por ejemplo el tema de las jerarquías también se puede llegar a descifrar. Cuando por ejemplo un hijo hace de marido de la madre, o cuando la mujer hace de madre del marido, o el marido hace de padre de la mujer, ¿no? Entonces cuando uno tiene dificultades, por ejemplo, vinculares, y entra a ver qué es lo que pasa, y va a las resonancias, también esto se puede decir, ¿en dónde te resuena? Y en mi abuela, ¿y por qué? ¿Qué pasó con tu abuela? Y uno toma conciencia de que repetía la historia, ya estaba repitiendo la historia, ¿no? De por ejemplo, una mujer que hacía de madre del marido. Entonces cuando, por ejemplo, ¿no? Hay tantísimos ejemplos que podemos poner. Claro. Y tomar conciencia de esas jerarquías nos ayuda porque uno entiende y asume que no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir en su vida, porque si uno no cumple el rol y está ocupando un rol que no le corresponde, por ejemplo, cuando los hijos ocupan los lugares de padres de sus padres, o cuando los condicionan a los hijos de tener que cuidar a los padres o a los abuelos, ahí están ocupando un rol que no es el rol. O a sus hermanos menores. O a sus hermanos, claro, por ser el hermano mayor, tiene que cuidar de sus hermanos. Y esto los está condicionando, porque no te estás ocupando un rol, y seguramente eso viene de una repetición familiar. Viene de la historia, ¿no? De una creencia ahí, de las lealtades, de este tema de jerarquías que se vienen repitiendo. Entonces, es muy importante poder revisar eso y tomar conciencia, porque al tomar conciencia uno puede volver a elegir, no seguir resonando con eso. Importantísimo. ¿No? Importantísimo. Estamos hablando con Euge Biodescodifica, acompañante en biodescodificación. Vamos a dar tus contactos, sí, Euge, si te parece bien, para que la gente pueda consultarte, averiguar sobre turnos disponibles. El WhatsApp de contacto es 11 56 55 10 56. 11 56 55 10 56, y en Instagram te pueden encontrar como @EugeBiodescodifica. Sí, perfecto, sí, bárbaro, muchas gracias. Qué maravilloso el tema de hoy, ¿no? Concatenado también, no sabía que se hacía otro tipo de constelaciones dentro de la biodescodificación. Claro, sí, es muy importante. Ya te digo, cuando a veces directamente la información surge, uno dice, bueno, ¿dónde te resuena? Directamente aparece una escena que el consultante presenció, o
o le contaron sus padres y bueno, frente a ese, o es directamente con los padres, muchas veces es directamente con los padres, entonces como es más cercano, directamente ahí quizá no hace falta apelar a una constelación individual y directamente se le habla sin ocupar la posición del padre o la madre, el consultante ya puede comprender desde qué lugar actuaban o actúan, ¿no? Sí, ver el enfoque, ¿no? De la perspectiva, desde donde está enfocado. Claro, siempre se trata de, la intención es comprender, nunca es buscar, insisto en esto, ¿no? Nunca es buscar culpables, porque no hay culpables, sino cada uno hizo lo que pudo desde lo que aprendió. Entonces cuando uno lo logra ver esto en sesión, ¿qué hay detrás del actuar de esa persona? Se produce el milagro, ¿no? Porque uno hace consciente lo que no significa por ahí compartir la actitud, por supuesto, pero al comprender, esto te libera. Te liberás de mochilas, sanás, perdonás, es muy importante, muy importante. Claro, Eugenia, gracias por estar siempre. Por favor, un placer, gracias a ustedes. Te invitamos el próximo martes, ni bien comience el día, madrugada de lunes, para compartir más información que ayuda al bienestar emocional, psicológico, físico. Somos una totalidad de las personas.